Quisiera invitarlos a leer el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Solamente estaremos leyendo los primeros 7 versículos. Génesis 3, del 1 al 7. Aquí he titulado este mensaje El pecado y sus marcas. Y leemos así: Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿De veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista, que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta aquí la palabra. Hermanos, ¿qué es el pecado? El pecado es estar separados de Dios, a quien pertenecemos, que es nuestro Creador y nuestro Salvador. El pecado es estar separados de Dios. Génesis 3, del 1 al 7, nos habla de lo que durante tanto tiempo se ha llamado el pecado original, el pecado de Adán y Eva, del ser humano en general, ¿no es cierto? Eso quiere decir el pecado de todos nosotros. En algún sentido, Adán y Eva representan a todo hombre y a toda mujer. Este pecado es universal, o sea, no hay justo ni aun uno. No hay ni una sola persona que no esté atravesada por el pecado. Es un pecado radical, ¿qué quiere decir? Que es la raíz de otros pecados más. Es como si estuviéramos hablando de la raíz de un árbol que tiene muchos frutos. Y también, digamos así, el pecado es necesario a la formación de nuestra subjetividad. Y acá, ¿qué estoy diciendo? Que no se puede no pecar, como decía San Agustín. Es decir, que todos pasamos por esta experiencia. Y vamos a ver luego por qué pasamos por esta experiencia. Pero la pregunta que tenemos aquí es: si el pecado en general es egocentrismo, porque así vamos a definir el pecado como egocentrismo. La definición estricta del pecado es esta, es egocentrismo. Si el pecado es egocentrismo, ¿cuáles son las 3 marcas que a lo largo de los siglos la Iglesia cristiana ha establecido como las marcas del pecado? Las marcas de este egocentrismo. El egocentrismo significa que nosotros estamos en el centro, ¿sí? Muy bien. Pero ¿cuáles son las marcas de esa centralidad? La primera marca del pecado es la hibris. Y aquí voy a usar una palabra rara, pero que enseguidita la voy a explicar. ¿Por qué? Porque todos los mitos de la antigüedad, esa sabiduría de Dios que tenían los pueblos en términos generales, hablan exactamente de lo mismo. Si ustedes miran
casi todos los relatos míticos, que era la manera como se hablaba en la antigüedad acerca de verdades teológicas, filosóficas y demás, tienen esta particularidad. Y aquí la palabra de serpiente es: seréis como Dios. Eso es la hibris. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Es esa pretensión del ser humano a elevarse a la esfera de lo divino, pero a espaldas de Dios. Los seres humanos tenemos esa tendencia a elevarnos precisamente a la esfera de lo divino, pero de espaldas a Dios. Serpiente, que es una maestra de sabiduría, ¿no es cierto?, se acerca y primeramente se nos aparece como un animal. Luego resulta que habla, entonces aparece allí como una metáfora, y luego será un símbolo del origen del mal. Serpiente sabe por qué Dios prohibió que el hombre y la mujer coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, serpiente se atribuye un saber que es muy importante, ¿no es cierto? Serpiente sabe qué es ser como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, fíjense todo lo que sabe serpiente, ¿no? Bueno, en otros mitos de la antigüedad, como por ejemplo el mito de Prometeo encadenado, aparece como que Prometeo quiere robar el fuego sagrado. Fíjense, esta es un poquito la idea, la autodeificación del ser humano. Esa es la hibris. La palabra hibris significa desmesura, significa extralimitación. Fíjense que Dios había puesto un límite en el jardín, pero en este afán de ser como Dios, el ser humano se extralimita. Hibris significa autoelevación, cuando el ser humano quiere elevarse a una esfera que va más allá de su finitud. Hibris significa también centralidad, cuando el ser humano quiere ocupar precisamente el centro de la escena. El pecado no es una cuestión puramente moral. A veces nosotros asociamos el pecado con algo puramente moral. El pecado está en la centralidad. Centralidad que es necesaria en el proceso de subjetivización de todo ser humano. Todos pasamos por allí. Todos pasamos por ese estado de centralidad, de ser el centro, y todos tenemos que salir de allí, ¿no es cierto? Miren, ¿qué pasa con un bebé? ¿Qué lugar ocupa? El lugar del centro. Ustedes van a ver un bebé, ¿no es cierto? Y todo el mundo rodea al bebé, y todo el mundo atiende al bebé, y está en el centro de la escena, ¿no es cierto? En esa situación de centralidad. Por eso Freud hablaba del bebé y decía su majestad, el bebé. Su majestad, el bebé, ¿no? O sea, el bebé es para la mamá, es como su todo, aquello que la completa, ¿no es cierto? Y se genera una ilusión de ser nosotros el todo para nuestra mamá en un momento de nuestra vida, o que nuestra mamá es todo para nosotros. O sea, una ilusión de la cual nos tendremos que desilusionar. Porque la mamá no está siempre, entonces cuando no está la mamá ni está el pecho, el bebé grita y llora, ¿no es cierto? Porque hay un padre allí presente, al quien la mamá también desea, porque, digamos, nace un hermanito y entonces lo saca del trono al más chiquito, ¿no es cierto? O porque la mamá tiene otros deseos, como es normal, trabajo y otras cosas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esa fase
de centralidad del bebé es absolutamente necesaria para su subjetivación, para que se constituya como sujeto humano, ¿no? Ese momento donde el bebé es prácticamente como el todo de la mamá. Sin embargo, de ese momento va a tener que caer, de ese momento va a tener que salir, si no, estamos en grandes problemas. Pero fíjense cómo se construye el tiempo y el espacio, cómo el ser humano toma conciencia del tiempo y el espacio. Cuando yo digo arriba, ¿es arriba de quién? Mío. Cuando digo abajo, ¿abajo de quién? Cuando digo a la derecha, ¿a la derecha? Cuando digo a la izquierda, ¿a la izquierda? ¿Quién está en el centro? Cuando digo adelante, cuando digo atrás, ¿quién está en el centro? Cuando digo futuro, es futuro a partir de mí. Cuando digo pasado, es pasado a partir de mí. Y cuando digo la situación contemporánea, es a partir de mí. De manera que este estado de centralidad que definimos como esencia del pecado, de autocentramiento, ¿no es cierto?, es necesaria al proceso de subjetivación de todo ser humano. Ahora, fíjense ustedes que este pecado como egocentricidad, cuando está marcado por la hibris, significa esto desmesura, autoelevación. Esta ilusión de ser imprescindibles. Yo me acuerdo que en una sesión de psicoanálisis que estaba tomando, yo decía, yo estoy ahora aquí, pero en realidad tendría que estar en el hospital porque hay una persona con un problema. Y entonces el analista me dice, pero usted ¿es un ser humano o es Dios? Porque que yo sepa, me dijo, solamente hay uno que es omnipresente, que es Dios. No era mala mi intención, pero a veces la desmesura de querer estar en todos lados, de querer hacer todo, de querer estar en todas partes, es parte de la hibris, es parte de esa situación en la que nosotros no terminamos de aceptar, ¿no es cierto?, que somos seres finitos, que podemos algunas cosas, que otras cosas no podemos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nos queremos encumbrar por encima de nuestra finitud. Hegel, por ejemplo, un filósofo, elaboró un sistema cerrado, quizá el sistema filosófico más complejo y más completo, pero que pretende contener y responder a todas las verdades posibles. Los fariseos, en su afán de ser absolutamente puros e impecables delante de Dios, elaboraron de las 10 palabras una casuística, ¿no es cierto? Por ejemplo, respetar el sábado era, ¿no es cierto?, cumplir con 99 preceptos. Y así cada una de las palabras de la ley estaba acompañada de una tradición, ¿no es cierto?, en la cual ellos creían que cumpliéndolas merecían el aplauso, la felicitación de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Te doy gracias, Dios, dice el fariseo, ¿no es cierto? Porque oro 3 veces al día, porque ayuno, porque doy de todos mis diezmos, etc. O sea, como que si Dios fuera deudor nuestro, ¿no? Esta hibris, este poder, muchas veces dado por la riqueza, otras veces dado por la sabiduría y por la ciencia, a veces se utiliza para hegemonizar y para dominar a otros, ¿no es cierto? Como ocurre hoy con este llamado globalismo, ¿no es cierto? Donde algunos, con el poder de la riqueza y con el poder también de algunos elementos científicos, quieren llevar al mundo por donde quieren, más allá de las decisiones de los estados, los cuales son fácilmente sobornados y comprados.
Pero de esto nos van a hablar todos los mitos posteriores que encontramos hasta el capítulo 11. Por ejemplo, del poder y de la autoelevación por desmesura surge la muerte ¿de quién? De Abel. Caín mata a Abel, el fratricidio, ¿no es cierto? En Génesis 4. En Génesis 6, una raza de gigantes, ¿no es cierto?, que viene a hacer desmanes a la tierra. Fíjense ustedes, el problema racial. Los que quieren hacer la Torre de Babel con pretensiones totalitarias, ¿no?, que Dios destruye. Entonces, el egocentrismo que se extralimita y se hace autoelevación destructiva es universal y es radical. La segunda marca del pecado es la increencia, la infidelidad a Yahvé, la infidelidad a Dios. Increencia es dudar de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quién? Adán y Adama. Adán y su esposa. Todavía no se llamaba Eva acá, ¿no? Fíjense, ahí viene serpiente, ¿no? Serpiente que ya estaba en el jardín. Primero es uno de los animales que Dios crea, no forma, crea, ¿no? Y serpiente encarna en alguna medida los discursos mentirosos de este mundo que nos atraviesan. Fíjense que serpiente viene desde afuera, ¿sí? ¿Y qué dice serpiente? Serpiente, muy astutamente, como maestra de sabiduría, cuando Dios ha dicho de todos los árboles ustedes pueden comer, menos de este, ¿no? Serpiente dice, así que no pueden comer de ningún árbol. Así que no pueden comer de todos los árboles. O sea, hace ver el límite y no la providencia de Dios. Dios nos ha puesto en un mundo y nos ha llenado de abundancia. Sin embargo, serpiente nos hace ver el límite. Así que Dios ha dicho esto. Y sí, la mujer aclara. Y sí, pero Dios dijo que de todos los árboles podemos comer, menos del que está en medio del huerto. A ese, y ahí ya la mujer se hace un poco eco de serpiente, dice, ni lo toquéis, porque esto no aparecía antes en el texto, porque si esto ocurre, moriréis. Y serpiente dice, no morirán. ¿Qué hace? Intenta ahuyentar el temor a la muerte que tiene Adán y Eva, o Adán y Adama, ¿no es cierto? Pero hace otra cosa más. Muestra a un Dios celoso como el Zeus del mito de Prometeo. A un Dios celoso. Dice, pero sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, vendrán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Miren ustedes la mentira. La mentira. ¿Qué representa serpiente? Serpiente representa el mal que viene de afuera, el mal que nos rodea, el mal que nos envuelve, el mal que nos atraviesa, los discursos mentirosos, ¿no es cierto?, que nosotros escuchamos desde antes de poder hablar, Porque ¿a qué edad habla un ser humano? ¿A qué edad empieza a hablar? Al año camina. ¿Y empieza a hablar cuándo? A los 2 años más o menos, ¿no? Miren todo lo que escucha antes de poder hablar. Tenés que tener plata para ser alguien en la vida, dirá serpiente. Tenés que estudiar y tener un título para ser alguien en la vida. ¿Cómo no somos alguien en la vida?
estudiamos y emprendemos, pero porque somos alguien en la vida. Hay que experimentar todas las cosas, me decía un paciente adicto. Hay que experimentar de todo en la vida para realmente conocer y ser feliz. Miren cuántos discursos mentirosos que nos atraviesan. Bueno, ahí está la segunda marca del pecado. El pecado como infidelidad. El pecado como rechazo, desobediencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos discursos indican desobediencia de la palabra de Dios? Es el mal que viene de afuera. Es el mal que viene de afuera. Ese que está en los discursos, ese que está en las instituciones corruptas, ese que está en las malas costumbres, ese que está en todo aquello que nos deshumaniza. Entonces, si bien el Génesis nos dice que el ser humano inicia el pecado porque efectivamente desobedece a Dios, es infiel a lo que Dios le ha mandado, sin embargo, continúa algo que ya está. Serpiente ya estaba en ese huerto, en ese gamo. De manera que, como bien dijera un gran teólogo y filósofo, Paul Ricoeur, nosotros iniciamos un mal que continuamos. Todo ser humano inicia un mal que a la vez continúa ese mal que viene de generaciones anteriores. Serpiente y el ser humano son símbolos de un gran misterio, que es el misterio del mal. La tercera marca del pecado es la concupiscencia. Fíjense, ante la incitación que le hace serpiente a la mujer, dice el texto: entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Miren, vio, tomó de su fruto y comió, y también le dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Miren ustedes, acá está la concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Codicia. Significa un deseo compulsivo, un deseo inmoderado. El ser humano, en esta situación de autoelevación, de espaldas a Dios por la hibris, entonces desea concupiscentemente, desea inmoderadamente. Y cuando él ve el árbol, ¿qué ve? Ve que era bueno para comer, valores materiales, bueno para comer. Ve que era agradable a la vista, valores estéticos, ¿sí? Y ve que era bueno para alcanzar sabiduría, valores intelectuales. Desde la hibris, desde ese deseo inmoderado, entonces toman del árbol y come ella y le da de comer a su marido. San Agustín decía muy bien: la concupiscencia no viene sino de la hibris. Una frase muy interesante de Agustín: la concupiscencia no viene sino de la hibris. La hibris es vincular cada cosa del mundo a nuestro propio narcisismo, ¿sí? Por ejemplo, Nerón y los emperadores que quieren hacer lo que se les antoja. El Don Juan de la ópera, ¿no es cierto? Que quiere acaparar a todas las mujeres posibles. El Fausto de Goethe quiere acaparar todo el conocimiento. Pero el problema está en el todo. El todo. Nosotros queremos el todo. Y lo opuesto al todo es la nada. Y entre el todo y la nada se mueve el ser humano. No somos ni todo ni somos nada. Hay siempre algo. El problema es cuando uno pretende el todo.
Ahora, el conocimiento, la sexualidad, el poder para realizar cosas en la vida y demás, no son pecados en sí mismos, ¿no? Sino son pecados cuando están vinculados únicamente a nuestro narcisismo, motivados por el deseo de autoelevación, de desmesura, hacerse ver, dominar, acaparar. Miren cuántos chistes, ¿no es cierto?, vemos en la televisión, como por ejemplo me acuerdo un personaje que se hacía llamar Figuretti, Figuretti que aparecía en todos lados, ¿no? Que se quería hacer ver, por hacerse ver. Bien, o el que quiere acaparar absolutamente todo, o el que quiere dominar todas las situaciones. Hermanos, eso es concupiscencia. El símbolo de la oralidad, ¿no? Comer con los ojos, comer los libros, la sabiduría, comer de los alimentos. La codicia nos hace eternos insatisfechos y torna todos nuestros deseos como imposibles. La codicia se produce cuando el deseo no va unido al amor y a la fe. Cuando el deseo humano están desarticulados, desvinculados del amor y de la fe, entonces se produce la concupiscencia. El ser humano vaga como un paria, ronda de aquí para allá, porque nada le satisface y entonces no tiene estabilidad. Hoy está aquí, mañana está allá, hoy quiere esto, mañana el otro. No puede establecerse, no puede estabilizarse. ¿Por qué? Porque su deseo no está unido al amor y a la fe. Ahora, miremos un poquito esto. Cuando el amor y el deseo se vinculan, el ser humano puede anclar en algún ser concreto, llámese su esposa, llámese su esposo, en alguna realización concreta, sea la estabilidad de un trabajo, y va terminándose esa eterna insatisfacción que domina al ser humano. Mis hermanos, como conclusión de este mensaje de hoy, pecado es egocentrismo. Sus marcas son tres: la hibris, ese amor al poder, el lugar de centralidad; la concupiscencia, el deseo inmoderado; y la infidelidad a la palabra de Dios. Ahora fíjense lo que había dicho serpiente. No van a morir, porque serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora comieron del fruto, fueron abiertos los ojos. ¿Y qué vieron? ¿Vieron el mundo fantástico de Dios? No. ¿Vieron la totalidad de lo cognoscible y pudieron conocer todo y experimentar todo? No. Vieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para taparse los orificios del cuerpo. De espaldas a Dios se escondieron, pero Dios los buscó. Todos pasamos por el egocentrismo, porque así se forma nuestra subjetividad, pero todos debemos salir de allí. Todos debemos salir de ahí. Adán es símbolo del antiguo ser humano que le da la espalda a Dios. Adán y Adamá, el hombre y la mujer, son símbolo de todo ser humano que le da la espalda a Dios. Pero Cristo es símbolo del nuevo hombre, de la nueva mujer. Por eso que si Adán quiso autoelevarse, en Filipenses 2 encontramos lo que cantamos hoy en un himno. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo, se hizo humano, tomó la forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y aún más hasta la muerte de cruz. Mientras Adán quiere autoelevarse, Cristo nos enseña que es humillándonos que Dios nos va a exaltar. Por eso en Romanos 5 dice, en Adán todos pecaron, pero en Cristo todos serán constituidos justos. ¿Queremos estar en Cristo? Y yo quisiera que pudiéramos todos repetir en esta mañana aquellas palabras de Gálatas 2:20. Crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Señor, queremos en esta hora darte gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesús, el ejemplo de lo que es ser verdaderamente humano, ser para otros, vivir y existir para otros, vivir en el amor, en la obediencia a ti, oh Padre, en la fidelidad a ti, oh Dios. Queremos darte gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, nuestro Redentor, aquel que nos acerca a ti, aquel por medio de quien el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo, ha derramado su amor en nuestros corazones. Y así, Señor, como los hombres quisieron construir una torre para llegar por sí mismos a las alturas divinas, tú has descendido en el Pentecostés para traer el fuego del Espíritu y de tu presencia en medio nuestro y para que podamos comunicarnos en amor los unos con los otros. Y nos has llamado a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir de humildad y de amor y de entrega. Oh Señor, pedimos que ese sentir esté en nosotros, para que ya no estemos autocentrados ni vivamos para nosotros mismos, sino que podamos descentrarnos, mirar al prójimo, vivir en amor y vivir vidas realmente bendecidas y de bendición a través de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.